Y si te parece, Albert, vamos a tocar brevemente la que va a ser la primera tesis de inversión, y es que vamos a hablar sobre puertos. Y personalmente, la infraestructura así muy pesada como los puertos, aeropuertos, autopistas, etcétera, suelen ser negocios que me gustan. No tanto por sus economics, que suelen ser buenas, dependiendo de qué empresa, por supuesto, pero me atrae el negocio. Yo siempre he sido defensor que uno debe analizar la empresa que le gustaría dirigir, ¿no? O que no le importaría estar trabajando ahí. A mí, por ejemplo, si me pones en una empresa de programación, pues como no me importa la programación ni me gusta, pues es que me daría más o menos igual. Pero a mí me pones como el CEO de un puerto y me molaría, ¿no? Yo quiero ser el magnate de una industria carbonífera, tío. Tener varias minas de carbón. A ver si algún día puedo ser el capo del carbón. Pero de momento está lejos, ¿eh, Martí? Ya te llamaré para usar tus puertos cuando lo consiga y que me muevas el carbón térmico. Pero sí, este tema es interesante porque te ha de motivar también un poco a analizar las empresas. Claro. Porque si no, vas a prestar mucha menos atención a los detalles y no le vas a poner las mismas ganas porque analizar una empresa no es sencillo, hay que leer bastantes informes, los updates y hacer un seguimiento. Entonces, ya te puede gustar también un poquito dónde inviertes, porque si no va a ser un poquito un suplicio. Totalmente. Y de hecho, eso muchos no lo sabréis, pero yo también empecé con las minas. Y de hecho, Albert y yo coincidimos por las minas. ¿Por qué entré ahí? Pues por codicia. ¿Me gustaba? No. Así que la que pude salí de ahí y que sigue teniendo muchas mineras y esas, ¿eh? Pero son las que Albert me dice, compra eso. Y yo compro, y ya está. Pero no hay ningún tipo de análisis ni nada. Bueno, pues por eso yo es lo que creo. A mí, por ejemplo, me pones de CEO de una empresa de carbón y yo también me iría a jugar al golf y la típica cosa que hacen los management, ¿no? Pero me pones a dirigir, yo qué sé, una empresa de puertos, oye, me gustaría más. Y en otros negocios aún me gustaría más, ¿sabes? Así que es lo que comentas, Albert, que al final son muchas horas y que no tiene sentido estar perdiendo el tiempo estudiando algo que no te gusta simplemente por dinero. Yo creo que al final, a largo plazo, lo que más retorno da es saber sobre un sector, sea su timing o no, y ser el mejor en él. Pero bueno, ¿por qué me gustan los puertos? Pues porque suelen ser de los típicos ejemplos de monopolios locales. Y de hecho, la grandísima mayoría de puertos tochos a día de hoy eran los mismos puertos tochos en el siglo XIX, en el siglo XX, en el siglo XVIII, etcétera, etcétera. Obviamente, ahora hay más competencia y, por ejemplo, sí que pueden haber puertos que más o menos están cerca y que terminan de competir, pero que realmente suelen tener una posición bastante robusta, porque cada metro de más que se está haciendo un barco o lo que sea, pues eso es dinero que cuesta, ¿no? Además de tener toda la infraestructura que necesitas contigua para poner los containers luego en las vías de tren o camiones o lo que sea. Y de hecho, estaba preparando el programa y yo quería haceros varias empresas de puertos. Y después pensé, oye, ¿por qué eso no te lo guardas y hacemos un programa de infraestructura o de puertos en el futuro, ¿no? Podríamos mirar de hablar sobre empresas, un día sobre empresas de puertos, otro sobre empresas de aeropuertos, otros sobre ferrocarriles, que además me parecen muy interesantes. Y por ejemplo, tenéis ahí la tesis de Ackman en Canadian Pacific. Hay empresas muy buenas, de ferrocarriles. Bueno, Buffett tiene una, Ackman tiene la otra, que es Canadian Pacific, que a mí me parece un auténtico impresor, la verdad. Brookfield también tiene trenes, tanto en Australia como en Canadá, como en Estados Unidos. Hay muchas empresas de estas tochas que si dices, si los buenos están ahí, será por algo, ¿no? Tesis de inversión en Renfe. Esa sería buena, ¿eh? Si cotizase estaría divertido. Joder, cómo me gustaría ver, ¿cómo se llama el simio ese? El ministro ese. Joder, el que lleva los transportes. Ni idea, tío. Yo solo veo el mercado exterior. Totalmente. Para mí, España es uninvestable. Bueno,
Pues eso, que probablemente haremos algún programa de infraestructura pesada en el futuro. Si es así, dejadnoslo en los comentarios y qué subsegmento os gustaría que tratásemos con primicia, ¿no? Y la tesis que vamos a comentar, pues básicamente la saqué de la newsletter para el Substack, en que, como he comentado anteriormente, ahí colgamos las tesis de otros autores. Aquí en la derecha, en el gráfico, pues tenéis más o menos lo que podéis encontrar, ¿no? Y no vamos a comentar esa, la de Palm Harbor, vamos a comentar otra, pero que también está ahí. Y de hecho, las dos tesis que voy a comentar yo están ahí linkeadas en el Substack con sus respectivos autores, que son los descubridores de la idea, ¿no? Y que, por cierto, el Substack está creciendo muy bien y que ya somos más de 1000, así que doy por bueno el crecimiento y considero que está gustando la idea. Así que si no estás suscrito ya, pues puedes hacerlo y ver a ver qué tal, a ver si es para ti. Y si no, pues cancelas la suscripción y ya está, no pasa nada. Bueno, pues tal y como comentábamos, los puertos son de los monopolios locales más robustos que existen, y prácticamente los grandes y los buenos se usan desde la edad de la piedra ya prácticamente. ¿Por qué? Pues básicamente por las localizaciones únicas, deben estar cerca de infraestructuras clave, deben de estar protegidas de las mareas, de las inundaciones, deben de estar cerca de, bueno, aquí pone desastres naturales, no, deben de estar protegidos de posibles desastres naturales, deben de estar cerca de las grandes poblaciones. En fin, que no es nada fácil encontrar una localización para poder hacer un puerto de cierta envergadura, ¿no? Y aunque la hubiese, aunque la encontrases, pues raramente sería rentable invertir la barbaridad de millones que es necesario pues para crear un puerto desde cero, total, para competir contra otro que seguramente va a estar al lado, ¿no? Así que normalmente los puertos suelen ser empresas muy, 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 muy robustas. Y tal y como comentábamos, pues hay cierta competencia entre los puertos relativamente cercanos, ¿no? Aquí tal vez digo alguna tontería, porque sinceramente no sé si cada uno de estos puertos se especializa en un tipo de carga distinta, pero imagino que, por ejemplo, el puerto de Rotterdam va a tener cierta competencia con el puerto de Ámsterdam, que no sé si tiene que transportar lo mismo, pero más o menos están cerquilla y más o menos ambos serían de envergadura. ¿Qué es lo que pasa? Que también ambos puertos serían como la puerta de entrada de Europa, así que creo que hay mercado para ambos. Y construir nuevas terminales es extremadamente caro. Así que prácticamente nunca vas a ver ownerships del 100%. Vas a ver muchos intereses minoritarios. Las estructuras suelen ser dramáticas, por así decirlo. Son muy, muy complicadas. Y como además hay unas cuantas empresas que se han dedicado a consolidar el sector, pues encuentras mucha deuda que raramente sabes si es decir, vale, eso es core del negocio o es por las adquisiciones, así que suelen ser más o menos complicadas, ¿no? Y aquí tenemos la cuota de mercado global, cómo se divide entre las distintas compañías, ¿no? Siendo la primera, la más grande, Mediterranean Shipping Company, después tendríamos a Maersk, que es así que cotiza, a CMA, esa es francesa, después una china, si no me equivoco, que sería COSCO, Hapag Lloyd, esa creo que es tailandesa, no estoy seguro. Oceans Network Express, que esa sería japonesa. Evergreen Marine Corp, esa no sé si cotiza. Y bueno, después tendríamos el 23% restante que estaría distribuido entre otra multitud de compañías. Y la empresa que vamos a analizar hoy es Eurokai, que la idea la saqué de Value and Opportunity, al cual recomiendo leer los artículos que le cuelgo. Y tocando a Eurokai, es una empresa de puertos europeas, ¿vale? Posee dos grandes líneas de negocio. En el primer caso sería Eurogate Group, que opera terminales de containers en el norte de Alemania, el puerto de Hamburg y todas esas cosas. Y después posee Conschip, que sería la parte italiana que opera terminales en Italia. De manera directa, Eurokai posee el 66,6% de Conschip, pero de manera indirecta posee el 83,3%. Ya os digo que aquí la estructura es bastante compleja. Y después posee también el 50% de Eurogate Group, que a su vez tiene ese 33,4% de Conschip, ¿no? Y por eso se consolida y que la participación es del 83,3%.
Es la típica empresa familiar que lleva existiendo de toda la vida. ¿De cuántos años estamos hablando? Pues desde el 1865, que para que os hagáis una idea, fue el año en el que terminó la guerra de secesión de Estados Unidos. Es decir, en tiempos de Lincoln, pues aquí hubo un tío que es de la familia Elkman, pues que se dedicó a crear el primer puerto y desde entonces la empresa ha estado en manos de la familia, que ya van por la 7ª generación, por cierto. De manera conjunta, la familia posee el 76% de las acciones y otro 22% está en manos de una familia de Hamburg también que se llama Müller. Al mismo tiempo, Eurocai posee el 25% de la empresa de Müller. Ya os he dicho que es todo un círculo raro, curioso y es bastante complejo todo. Aparentemente, miras Eurocai y no tiene nada especial, no es la mejor empresa de puertos, de hecho las ventas han estado cayendo en los últimos 10 años a un 3,3% analizado, que si bien tampoco es algo dramático, no es muy buena señal, ¿no? Y sí que se ha visto bastante impactado, sobre todo a partir de 2019. Y si además miras la estructura y dices que es complejísima, aquí tenéis una imagen, pero realmente tiene más cosas, porque, por ejemplo, ahí no sale el ownership en Müller, no sale que Eurogroup posee también la parte de la empresa italiana, etc. Pero esa sería simplificada. Y a partir de ahí tú ves eso y dices, joder, eso ya es complejo con ganas, ¿no? Y además es la típica empresa alemana que, por cierto, Alemania yo creo que es de los sitios que más da para poder hacer activismo, ya que el IR suele ser penoso, suelen tener cosas que yo creo que se podría cambiar mucho, que no están tan bien dirigidas como las americanas, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que pasa? Que en alemán dan muchísima más información que los informes en inglés. Y básicamente, para tener una idea más clara, ahora con la maravillosa herramienta del Google Traductor, pues he ido traduciendo todos los documentos del alemán al inglés. ¿Qué es lo que pasa? Que eso da pereza que flipas, no le va a seguir ni Dios. Y si sumas que además es pequeñita, pues es ya más difícil que alguien la mira más, ¿no? ¿En qué ejemplos de información que se está omitiendo en los informes en inglés? Pues, por ejemplo, en los informes en inglés no sale que tienen un tipo de acciones especiales, por así decirlo, en las que se quedan el 15% del beneficio restante de todo el holding, ¿no? Y cosas así que dices, realmente no inspira mucha confianza, ¿no? Ver eso. O, por ejemplo, leases entre related parties, que claro, ahí te parecen, y después para el cálculo del enterprise value, los skimmers y eso te los ponen ahí, pero es que realmente no es deuda, porque se lo estás dando a una subsidiaria, ¿no? Cosas de ese tipo es que no te enteras a no ser que ya empieces a indagar. Y sí, actualmente más o menos está cotizando bastante más barata que la competencia. Normalmente los puertos suelen cotizar a 10 veces Enterprise Value EBITDA. Los buenos puertos suelen cotizar a más y merecidos, además, por cierto. Y en el caso de Eurocai, pues encontraríamos que está cotizando a 8 veces y media. Que dices, no es tan mal, está más barata, pero teniendo en cuenta lo compleja que es, lo pequeña que es, con una familia dominante, con cosas que inicialmente pueden parecer sospechosas, con un negocio que decrece, pues dices, bueno, joder, es que tampoco me parecería un múltiplo inadecuado, ¿no? Por una empresa con esas características. Yo creo que viendo todo lo que hay ahí, pues estaría a fair value. Y si vamos a comentar un poco los resultados de este año, vemos como además las ventas sí que se pegaron un buen ostión, cayeron más o menos un 11%. Y el EBITDA sí que está ciertamente un poco más deprimido este año, es decir, yo creo que 2023 es, creo, o sea, tampoco he dedicado ahí todas las horas que creo que una empresa como esa debería requerir. Pero aparentemente me parece que el EBITDA este año va a ser menor de lo que realmente sería en un caso normalizado, ya que también han estado contabilizando costes que no pertenecen al ejercicio fiscal. Así que yo creo que pueden estar ciertamente un poco tirado a la baja. Pero también hay que decir en que no tengo ni idea de si eso es una tendencia que vamos a ver como las ventas bajan. Y teniendo en cuenta cómo Alemania se está comportando sin el gas ruso y esas cosas, pues uno podría alegar que si Alemania decrece, pues Eurocai no le debería ir muy bien. Pero a la que te pones a indagar más, ves cosas que son más divertidas. Pues, por ejemplo, Eurogroup
Eurogroup, que es la parte en la que poseen el 50%, la contabilizan según el Equity Method. ¿Eso por qué es importante? Joder, estoy maco, verbalmente, estoy hablando mal. Pues bueno, eso es importante porque lo que genera Eurogroup no se consolida en los informes de Eurocai. Te lo ponen en una partida, lo que ha generado el neto, te lo ponen ahí como un ingreso de intereses y claro, eso en el EBITDA no te está saliendo. Y tampoco se consolidan en las ventas. De consolidar la parte de Eurogroup dentro de las ventas totales de Eurocai, pues veríamos como las ventas serían de 521 millones en vez de los 220 prácticamente que salen en los screeners y todas esas cosas. Y que en ese caso aún se habría comportado bastante mal las ventas, pero que son bastante mayores de lo que podría parecer en un screener. Y además, en el EBITDA también tampoco se quedaría reflejado. Y en los cash flows aparecería solamente lo que Eurogate distribuye, pero no lo que refleja. ¿Eso por qué es importante? Pues porque para valorarlo, primero de todo, hacerlo con el Enterprise Value no tendría mucho sentido, ahora vamos a comentar por qué. El EBITDA estaría infravalorado, los cash flows tampoco serían el mejor proxy, así que lo mejor de todo que podríamos hacer sería mirar de ajustar y hacer nuestras propias estimaciones, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver? Pues entonces tenemos que en lo que sale en los screeners tenemos los dos tipos de acciones que hay por el precio y que te saldría la capitalización bursátil, al cual le añadiríamos la deuda total y después le restaríamos la caja y ahí tendríamos el Enterprise Value, ¿no? Que sería de unos 521 millones en ese caso. Nosotros lo que hacemos es distinto. Primero de todo, ahí sabemos que la parte de los leases, la grandísima parte, por lo que te dicen en las notas, en los informes en alemán, que no en los en inglés, pues son leases cedidos a Eurogate. ¿Qué pasa? Que Eurogate es propiedad en el 50% de Eurocai, con lo cual no tendría mucho sentido contar los leases ahí. Aparte que yo los leases siempre los excluyo per se. ¿Qué es lo que pasa? Que también aquí ser una industria muy intensiva en capital, pues sí que se podría alegar que tiene sentido, ¿no? Tenerlos en cuenta porque el valor está en el activo, de hecho. Pero si juntamos el market cap, aquí le sumaríamos el valor de los activos de los leases y le restaríamos el capital lease, que es la deuda, la parte de la deuda del lease, le restaríamos también el cash y le sumaríamos finalmente la deuda financiera. Y además, como tiene un tipo de acciones especiales, tal y como hemos comentado, eso también debería tenerse en cuenta, ¿no? Con lo cual le sumamos al Enterprise Value pues prácticamente unos 70 millones, que aquí lo que he hecho es básicamente ponerle un múltiplo de 15 veces, si no recuerdo mal, que es lo típico, a los beneficios que están distribuyendo esto. Y entonces tendríamos que el Enterprise Value ajustado por los leases, pues vemos que nos saldría menor, que sería prácticamente unos 395 millones, en comparación a los 520 que te saldrían un screener. Y después deberíamos de ajustar también la parte del EBITDA. Aquí os he puesto el EBITDA del año 2022, que fue de 160 millones prácticamente, en comparación al EBITDA del año 2023, que fue de solamente 60 millones, el reportado. ¿Qué es lo que pasa? Que si le sumamos la parte de Eurogroup, pues nos iríamos prácticamente a 100 millones de EBITDA. Y aquí la parte de Eurogroup son estimaciones mías. Yo creo que realmente ahí el EBITDA pues, podría ser un poco superior. ¿Qué es lo que pasa? Que después, haciendo nuestros ajustes, vemos cómo la empresa, en vez de cotizar a esas 8 veces y media entre el price value y EBITDA, pues estaría a solamente 4,2 veces entre el price value y EBITDA. Que teniendo en cuenta los peers como están cotizando, pues estaría a niveles mucho más baratos. Y además estás hablando de una empresa que quieras o no está en Europa, que no es ni algún país raro, porque una característica del sector de los puertos es que encuentras muchas empresas cotizando en exchanges un poco curiosos, por así decirlo, o en países que no dan mucha confianza, ¿no? Así que no tiene sentido que una empresa en Europa esté cotizando a un descuento tan elevado. Y además esa valoración sería usando el peor EBITDA de la historia de Eurocai, es decir, que si uno cree que esos motivos han sido temporales, que no lo sé, eso requeriría muchas horas más de análisis,
pues podríamos ver como el EBITDA, ¿quién te impide que no sea de 157 millones como en el año 2022, más la parte de Eurogroup, ¿no? En ese caso es que nos podríamos ir a 1,5 veces EV/EBITDA o cosas así, lo que realmente sería exageradamente barato para Urocai, teniendo en cuenta a la valoración de sus peers. Como conclusión, es una empresa que indudablemente está muy barata, pero que es muy deep value. Y es el típico buy and hold que a saber cuánto se pone en precio. Y aquí tenéis un gráfico desde el año 2016 como básicamente se ve que la empresa no ha ido a ningún lado. Con lo cual, vale, sí está barata, pero va a estar barata para siempre. Y es bastante curioso porque es la típica empresa que realmente te podría valer fácilmente el doble, pero sin ningún tipo de catalizador a la vista, con un negocio que aparentemente está en declino, con una familia que no cede el control y que por lo tanto no vas a ver ninguna venta, ni ningún spin-off, ni ninguna cosa así, una estructura sumamente compleja en la que se oculta el valor y que difícilmente van a cambiar eso. Realmente no veo cómo esa es vamos a ver un re-rate en ese tipo de empresas. Lo bueno es que mientras tanto te está dando un dividend yield del 6%, que no me extrañaría que se pusiera un poco en precio si bajasen los tipos, pues ahí sí que podría entrar un poco más de capital a Urocai, ¿no? Pero aún así sería puramente por el dividendo que están distribuyendo y no tanto por el valor real del negocio. Así que como conclusión, es una empresa que realmente me parece interesante, pero por todas las horas de estudio que requiere y sin tener ningún catalizador a la vista, pues yo creo que es mejor dejarla en la watchlist. Y si vemos algún movimiento muy brusco a la baja, pues sí que se podría tener en cuenta y estudiarlo más en profundidad. Sí, además, como has comentado, Martí, antes, con el tema de Alemania, teniendo los principales puertos allí, y Alemania está en un proceso de desindustrialización, sí, porque son unos woques, sí. No me extrañaría que los ingresos continuasen cayendo, a no ser que hubiese un cambio estructural en lo que viene siendo Alemania, porque es que al final la tendencia es bastante clara. Y además los puertos son un negocio con bastante apalancamiento, ¿no? Al final la infraestructura tú la tienes que pagar ya una vez y más o menos el margen y el volumen de negocio pues suele tener un impacto primordial en los márgenes de la compañía al final. Así que si continuase decreciendo, pues podremos ver una contracción en los márgenes EBITDA a futuro. Que no lo sé, la verdad. ¿Qué te ha parecido la empresa, Albert? Interesante, a mí el tema de infraestructuras y puertos y aeropuertos me gusta bastante, pero esta, como ya hemos comentado, las red flags que hemos visto, estructura súper compleja, una familia que tiene la mayoría de la empresa y que no va a haber mucho movimiento y que el trato al accionista en este caso pues quizá no es... les importa la mierda. En las presentaciones pone cuando nace un niño de la familia, ¿no? O sea, imagínatelo. Claro, entonces te das la situación que dices, vale, empresa familiar, en muchos casos puede ser positivo, pero cuando la familia tiene una parte muy importante de la empresa, lo que es importante para la directiva obviamente es la familia, no es el resto de los accionistas que no forman parte de la familia. Entonces ahí hay un conflicto también un poco de intereses. Y después el yield del dividendo está bien, pero claro, teniendo los bonos que te pagan el 5%, tampoco es que sea muy llamativo, y el crecimiento de los ingresos pues no lo estamos viendo. Entonces es una empresa que si me la vendes que cotiza 30, pues a 10 te la compraría, pero sí, que ahora mismo pues tiene algunos puntos rojos importantes. Y a ver, que eso no tiene por qué ser malo, ¿sabes? O sea, al final la familia no creo que la cague, no creo que sean malos operadores, ni que se dediquen a robar a los accionistas, que no lo sé, porque tampoco la he analizado en el detalle que una empresa así requeriría. O sea, pero que no tiene por qué ser malo, pero simplemente con que no tengan el incentivo de desbloquear valor, piensa que si estos ya son millonarios y van a vivir bien igual si las acciones cotizan a 30 como si cotizan a 40. Yo creo que les importa más mantener el legado familiar y que ahora el nuevo integrante de la familia, el Ekman o esa cosa, pues que en su momento también coja el mando de la empresa y que sea el CEO de la empresa en su debido momento y todas esas cosas. Yo creo que eso es para ellos es más importante que no si las acciones cotizan a 30, a 60 o a 10.
Me da un poco la sensación, ¿eh? Sí, totalmente. Muy bien, pues si te parece, Albert, hacemos la pausa publicitaria y recordad que podéis suscribiros de manera totalmente gratuita en Portfolio de Inversión, en el Substack mismo, que es de donde hemos sacado la idea, pues ahí lo podéis ver, el análisis original, y lo tenéis todo linkeado, de todo gratuito y todo en abierto. Si os está gustando el contenido, pues agradece muchísimo vuestro like y vuestro comentario. Y si queréis ver más análisis en profundidad y buenos de verdad, pues podéis considerar suscribiros en análisisdeinversión.com, perdonad, y ahí vais a ver las tesis que publicamos tanto Albert como yo, que por el momento están yendo muy bien, Albert, estoy muy contento ahí.